Les adelanté desde que arranqué el espacio a la una que platicaría aquí con el delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado, Jorge Tadei, que ya está conmigo aquí en la cabina. Pues bienvenido. Gracias. Maestro, ¿cómo estás? Gracias, Sergio. Bien, bien. Primero felicitarte por estas cabinas, este espacio que no había tenido la oportunidad de estar por acá, y agradecerte la invitación y saludar al público, pues que tampoco sabía que era en todo el estado prácticamente. Qué bueno, ¿eh? Entonces te agradezco mucho que hayas podido venir. En principio, y solo en principio, ya sabes que luego el tema tuyo es muy amplio, pues muy amplio de los programas los programas del bienestar son muy amplios, pero estaba yo viendo, y bueno, ya te mostré, el señor Cortés que me escucha, por cierto, ya le mostré su mensaje al delegado Tadei, ya lo escuchamos. Entonces, bueno, hay un proceso de migración, ¿verdad?, de las tarjetas de los bancos habituales al Banco del Bienestar. ¿Cómo va? Sí, nosotros en el mes de diciembre empezamos, le llamamos como mutar, porque no te quitamos la tarjeta. Tú tienes la tarjeta de Banamex, por donde te pagamos la pensión. Entonces, la parte de la pensión del gobierno federal, ya sea para adulto mayor o para persona con discapacidad, te la vamos a pagar por Banco del Bienestar, pero con la otra tarjeta te quedas y vas a hacer lo que tú consideres más apropiado con ella. No se cancela esa cuenta. Absolutamente. Pues. Sí. Pero lo importante es, en el caso de Sonora, tenemos 306,000 entre adultos mayores y personas con discapacidad, y todavía nos faltan 40,000 que tengan su tarjeta. Ese es un pendiente muy fuerte que tenemos, y yo espero que en junio, julio, entreguemos las tarjetas, terminemos los 68 bancos que estamos construyendo de manera acelerada en todo el estado, y estimo que para el mes de septiembre todo el mundo recibirá su apoyo por medio de una tarjeta del Banco del Bienestar. Ahora, la permuta, es importante que tener claro que los apoyos del gobierno federal son de manera directa, o sea, sin intermediarios. Entonces eso tiene que llevar un proceso de certificación de la Secretaría de Hacienda. Como se dice, haz de cuenta que es un cheque de la TESOFE. Pero bueno, se hace con este procedimiento y finalmente en tu cuenta recibes ese dinero. Pero es un proceso muy estricto porque es dinero público, es dinero del pueblo de México, que ahora nos toca a nosotros administrar, porque finalmente los gobiernos administran el dinero de la gente, del pueblo. Entonces estamos en un proceso de cambio de la tarjeta de todos los bancos hacia las tarjetas de bienestar. Lo vamos a abordar eso el día de hoy, y le contesto a nuestro amigo... Es el señor Cortés. Cortés de apellida. Bien, que además fue cortés al formular la pregunta. Sí. Miren, como estamos revisando este asunto de las tarjetas, necesitamos mucha claridad, mucha transparencia en el asunto. Por ejemplo, hay adultos mayores que tenían 2 CURP, entonces detectamos que si se moría y la CURP no es la misma que tenemos nosotros seguíamos pagando a esa cuenta. Entonces, eso se tiene que ir aclarando. Había algunas personas con discapacidad que por alguna razón recibieron el apoyo, pero que su discapacidad no es obvia ni los inhabilita permanentemente. Hay que recordar que hay normas de operación de los programas. En el caso de las personas con discapacidad que les estamos cambiando la tarjeta, lo que se pide es que haya un certificado que dictamine esa discapacidad de cualquier institución pública, del IMSS, del ISSSTE, del ISSSTE, del Hospital General, del Hospital Infantil del Estado de Sonora, de la Cruz del Norte, del CRE o del SIDEN. Entonces, uno de ellos es el CRE, que es donde ha habido más dificultades. Pero también hay una cuestión. Discapacidades como autismo, como síndrome de Down, parálisis cerebral, no sé cómo se llama. Visual. Pues no debilidad, porque yo soy débil visual y yo creo que tú también. Mira, yo también, ahí ya no veo. Absolutamente. No sé si sea correcto llamarle ceguera, pero hay gente que llega ahí con su bastón de ciego, y entonces pues evidentemente que hay que entregarles la tarjeta. Claro, vamos a tener un problema.
La regla de operación dice que tiene que comprobar que sí, o sea, no solamente... Pero ahorita lo que estamos haciendo es darle la oportunidad de decir, quedó pendiente el papel. Sí. 2 meses más que llegue el papel, nosotros lo metemos en un FDP y lo subimos al expediente. O sea, se ingresa al beneficiario para que reciba el beneficio y queda pendiente la entrega del comprobante. Pero si lo que tú dices es que tienes déficit de atención o debilidad visual, que muchos tenemos debilidad visual. Yo ahora en la mañana le comentaba a mi esposa, ya no veo nada, me cayó una pastilla ahí hablando de esas cosas y no la había, tuve que ponerme los lentes. Pues. Sí, claro. Entonces ya debilidad visual manifiesta, pero yo creo que ahí hay algunas que hay problemas. Hay quienes aceptaron hace 4 o 5 años que ¿cómo se llama? Una de déficit de atención. El TDA. El TDA. Sí. Que ahí hay polémica. Sí, totalmente. TDA, pues casi todos los niños son inquietos, etcétera. Entonces, ahí ¿está incluido eso como discapacidad? No. Pero bueno, pero se puede ver si es, o sea, hay debate pues sobre algunas discapacidades. La instrucción que tenemos, y ahorita en Prodeama está una persona que es enfermera y es especialista en ello, ya tiene años apoyándonos, y ella está viendo y diciendo, pásenle, los obvios pásenle. La dificultad se está presentando con ese tipo de... Bueno, había una señora que reclamaba, Sergio, reclamaba que tiene varices. Pero esa no es una discapacidad. Bueno, pero yo tengo varices. Pero ella dice, no, ahí lo que nosotros dijimos es que usaran aquella crema Goicochea, ¿no? Sí, aquella. Pero sí. Bueno, pedía la... Que anunciaba Carmen Montejo. Pedía la discapacidad y el problema fue que le llegó la tarjeta. Entonces nos dimos cuenta cuando la discapacidad era varices y la detuvimos y se molestó la señora con razón. Y bueno, al muchacho que le había dado la discapacidad, prescindimos de sus servicios, pues. Entonces son cosas que están pasando y que ahorita en esta revisión que estamos haciendo, aprovechando la permuta al Banco del Bienestar, estamos revisando eso. Oye, perdón, pero ¿no hay una lista de las discapacidades? Sí, claro, hay la norma de operación viene, pero... finalmente, mira, la idea original, porque no alcanzó, cuando hicimos el censo el 2018, 5 millones de mexicanos dijeron que tenían discapacidad. Luego apoyamos a 1,5 millones porque no alcanzaba el dinero. Fue donde decidimos, el gobierno, pues el Congreso, que fuera hasta menores de 29 años. Ahí fue un debate porque pues, los que son mayores dicen que es más difícil una persona con discapacidad atenderla mayor de edad, y otros decían que con los niños. Quedó finalmente de 0 a 29 años el derecho constitucional, pero debo decirte que el presidente López Obrador se quedó con la pues gran incógnita de qué hacer con los que tienen entre 30 y 64 años. Entonces ahora que han llegado los gobiernos de Morena, ya son 22 en el país o del movimiento, el presidente acordó con 18 de ellos. ¿Sonora incluido? Bueno, el presidente le dijo, ¿sabes qué? Vamos a mitad y mitad con las personas de 30 y 64. No, el gobernador Alfonso Durazo, mis respetos, fue el primero que levantó la mano. Y aquí en Sonora se está apoyando. En noviembre, diciembre entregamos las tarjetas. Incluso algo muy importante fue que se logró el retroactivo de todo el año pasado. Entonces hicimos algunos eventos, ahí nos acompañó el gobernador, pero pues en ese acuerdo del presidente López Obrador con el gobernador Alfonso Durazo nos permite cubrir de los 0 a los 64 años, porque al cumplir 65 lo cambiamos al programa de adulto mayor. En adulto mayor se apoya con 4,800 pesos bimensuales y a personas con discapacidad se les apoya con 2,950 pesos. Entonces, al cumplir 65 es mucho mejor que cambien a adulto mayor. No sé si queda resuelto lo que señalaba el maestro Cortés. Lo que yo entiendo por lo que me acabas de responder, maestro, es que, bueno, hay más opciones aparte de la que está planteando el señor Cortés, 1, y 2, se le ingresa para que reciba el beneficio y se le pone ahí como pendiente de entregar. Sí, ahí siempre y cuando que tenga él. Por eso, siempre y cuando sea obvia la decisión, porque hay gente que dice, es que yo tengo un dolor de espalda muy fuerte que no puedo trabajar. Bueno, eso necesita un médico que te diga, porque todos, digo, los que ya estamos maduritos, todos tenemos dolor de espalda. O sea, hay un montón de cosas que pueden confundirse. Y miren, pues lo que estamos tratando de evitar es la corrupción. Estos recursos vienen del combate a la corrupción. Había muchos que no pagaban impuestos, se ha ido arreglando todo eso, la propia corrupción que había en el gobierno o los grandes gastos que hacía el gobierno. Trabajamos con un gobierno austero y el combate a la corrupción permite que se apoye
como nunca, 11 millones de adultos mayores, 2 millones de personas con discapacidad, 12 millones de muchachos que tienen su beca. Entonces, todos esos apoyos se han logrado gracias al combate a la corrupción y no podemos en nuestros propios procesos descuidar la transparencia y el combate a la corrupción, porque además van a ser auditados. Y la Auditoría Superior de la Federación pues depende del Congreso de la Unión, y por cierto que no está en manos de gente del movimiento, viene de una elección que se hizo en 2016, y entonces qué bueno que así sea. Nos van a auditar con mucho rigor. Déjame hacer un corte porque son las 2:16 y regresando, habíamos quedado que era un bloque, pero si se ocupaban dos. Sí, porque falta la información. Sí, falta más información. Tengo otra pregunta también del público. Ya ves que están ahí, no sé si siguen en la Plaza Copacabana para el tema de las tarjetas, pero hay una persona que tiene su mamá en un tratamiento oncológico hospitalizada. Y vamos a atender lo que nos avise para ir a atenderla al hospital. Ahorita le contestamos bien. Jorge, entonces, bueno, esto sirvió para que hicieran una especie de filtrado, digamos, esta migración del banco normal al banco. ¿Era puro Banamex? No, bueno, Banamex. ¿O hacia el Banco del Bienestar? No, Banamex empezamos en diciembre, ya lo terminamos prácticamente. Luego hicimos Bancomer y luego otros bancos. Esta semana nos dimos cuenta que faltaban 37,000 sonorenses de cambiar su tarjeta y por eso iniciamos una campaña más intensa. Ya esta semana llevamos 7,000, nos faltan 30,000 todavía. Estamos atendiendo en todo el estado hasta el día de hoy a los de Bancomer. Mañana, pasado y el domingo vamos a atender a los de otros bancos en todo el estado. Fundamentalmente me refiero a las grandes ciudades, ¿no? San Luis Río Colorado, Nogales, Navojoa y Cajeme. Y en el caso de Hermosillo, como es mucha la demanda, estamos atendiendo en dos partes. En el CUM a los de Bancomer y en Copacabana a los de otros bancos. ¿Cuáles son los otros bancos? Azteca, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank y Afirme. Todos esos bancos los estamos atendiendo en Copacabana y en el caso de Hermosillo, ¿no? Y en el CUM a los que vienen de Bancomer. En las otras ciudades, hoy concluimos Bancomer, mañana, pasado y el domingo atenderemos a los de otros bancos. Bien, ahora aprovechando el mensaje que llegó del público de esta persona que su mamá es beneficiaria, pero que está hospitalizada. Un tratamiento oncológico. Un tratamiento oncológico, la señora. Quien nos escuche de casos similares, ¿qué hace? Bueno, lo que hacemos en casos le llamamos atención en postración. La gente que no puede salir de su casa, vamos. Esto es importante. Llegaba una señora ahí y nos decía, mi mamá está en el carro, pero no quiere venir. No, vamos y le tomamos la foto, porque nosotros tenemos que mostrarle a la Tesorería de la Federación que Sergio Valle está recibiendo su tarjeta. Y una foto de Sergio Valle recibiendo la tarjeta. ¿Qué documental? La evidencia, pues. La evidencia documental, porque en una auditoría van a decir, oye, pero no está la foto de Sergio Valle. Pues puede haberlo recibido su hija, su hermano. Entonces, para evitar suspicacias, vamos, si es necesario, a un hospital y le tomamos la foto. Esos son los requisitos que nos hacen las reglas de operación. Ha sido algo distinto porque este gobierno hace las entregas directas. Entonces, cuando hablo de 11 millones de adultos mayores apoyados, hablo de 11 millones de expedientes que tienen que ser verificados y se van a comprobar uno por uno. Es parte de la transparencia y el combate a la corrupción. Es que es muchísimo trabajo. Ahora, también lo que me contabas de que había algunos trabajadores que, por ejemplo, que dejó pasar la señora con varices, ¿qué tantos han detectado así? Afortunadamente son pocos. Detectamos otra compañera también trabajadora que había dicho que su hija tenía un problema mental, que hay un problema de adicción ahí, pero no tenía certificado ni nada. Entonces ya fuimos y la muchacha no se presentó nunca, entonces le suspendimos la tarjeta. Son pocos afortunadamente, pero pues acuérdate, lo que tenemos que hacer es en general apoyar. Y yo quisiera aprovechar a quienes nos están escuchando. Tenemos 306,000 apoyos entre personas con discapacidad y los adultos mayores. Y es lo que estamos trabajando. Pero de esos 306,000, hay 40,000
a quienes todavía les pagamos en efectivo. Son los operativos que hacemos. Cada 2 meses, nos lleva un mes atender a todo el estado. Vamos a cualquier rincón. 40,000 en efectivo. En efectivo. Bueno, lo que pasa es que no hay otra manera. Claro, en Bavispe, Baceragua, Chinera, había que irles a llevar el dinero. Sí. Ahora, la estrategia que está haciendo el presidente de la República, que nos ha instruido y estamos trabajando, vamos a construir de aquí a julio, agosto a más tardar, 68 bancos. Entonces, esa gente ya va a tener el banco ahí. De hecho, ya está la construcción del banco, incluso ya están terminados algunos, pero todavía no en operación porque necesita el internet, necesita el cajero, etcétera. Pero suponiendo que en julio tengamos todos los bancos, entonces ya no va a tener caso ir a las comunidades a llevar el dinero, porque además eso nos ocupa la Guardia Nacional, nos ocupa la Policía Estatal. Pues tiene que ir mucho efectivo, yo no sé cuánto es, pero pues... No, y también hay que reconocer que la colaboración del gobierno del Estado y del Ejército y de la Marina en la región que le toca y la Guardia Nacional, pues nos lleva a que estamos en números blancos, no nos han asaltado. Porque mira, ir a llevarle a una ranchería a 20 adultos mayores, estás hablando de 100,000 pesos. Cualquiera le da un llegue y además, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo queremos terminar. A lo que voy es que esos compañeros, que claro, los de allá nos agradecen el pago, claro, pero los de Hermosillo dicen, pues ¿por qué a los demás les pagan en tarjeta y yo tengo que venir cada 2 meses? Y tienen toda la razón. Oye, maestro, a ver, ¿cuántos bancos son los que van en total que van a quedar construidos en Sonora? 68 nuevos, y teníamos 5 ya. Hay 5 bancos del bienestar, 5 sucursales. Y ya tenemos 68, de los cuales 25 ya están funcionando. Bien, ahora, ¿en qué zonas, digamos? Cuéntame un poco de las zonas. Todo el estado. Tenemos uno en Bacerac, otro en Huachinera, otro creo en Bacadehuachi, sí. Tenemos en Agua Prieta, tenemos en Nogales, en Echojoa, en Bacobampo, en Ciudad Obregón, en Tobarito, en Yavaros, en Guatabampo, en todo el estado, son 68. Oye, bueno, no creo que tenga problema el gobierno para construir, digamos, esos bancos, los he visto. En diciembre pasado, por un asunto de trabajo periodístico, me trasladé a una zona muy alejada, a un lado de Álamos, y me encontré ahí. Sí, en Los Tanques. Sí, y ahí había un caserío y un banco del bienestar, ¿sí? Y entonces yo sí me sorprendí cuando vi ahí el edificio ya totalmente terminado. Ahora mi pregunta es, en términos operativos, de conseguir personal para que esté allá especializado, porque no cualquier persona trabaja en un banco. Hay que entenderle muchas cosas. Estamos en ese proceso, contratando gente, y no creas, hay mucha gente dispuesta a colaborar porque saben lo noble que es este trabajo de apoyar los programas sociales del gobierno federal. Entonces, en todas partes tenemos, y no falta por ahí un contador que tiene 20 años aquí que dice, yo quiero estar en Bacobampo, en el banco. Entonces, recogemos el currículum, lo enviamos y estamos en ese proceso. Yo espero que para septiembre pues tengamos ya todos los bancos, y espero también que en junio, julio podamos darles la tarjeta a todos, y que sobre todo esos 8,000 hermosillenses y 3,000 de Cajeme que reclaman con justa razón que no los hemos bancarizado, sí, pues ya estén bancarizados y tengan su tarjeta lista. Bien, esto sería, dijiste, para septiembre más o menos, que ya estén todos. No, yo digo para septiembre, que ya no tengamos nosotros que hacer estos operativos que cada 2 meses hacemos. Bien. De hecho, ya ha ido bajando porque hemos ido donde vamos haciendo el banco, vamos ya dejando de ir, le damos la tarjeta a la gente. Bien, entonces esto quedaría ya concluido, digamos, ya cero efectivo. Todo el mundo, el presidente de la República siempre ha querido que la gente no batalle para esto. Porque, pues acuérdate, el Seguro Social, ¿no? Cuando ibas ahí cada 3 meses a demostrar que estabas vivo. Entonces los procedimientos que hemos hecho son sencillos, y buscando que la gente batalle lo menos posible. Oye, ya se me ocurrió otra pregunta ahorita que lo mencionas. Adelante. ¿Pruebas de supervivencia se hacen? No, ahí lo que hacemos es un cruce con el registro civil. Entonces el registro civil nos está informando las muertes en todo el país, cruzamos con la base de datos y damos de baja. Pero aquí parte del asunto era de que si tenías doble CURP, y era muy común en México, yo mismo tenía doble CURP, cuando entré a trabajar en el gobierno me dijeron, pues ¿cuál? Sí, no. Decídete con cuál. Mi mamá tenía 2 actas de nacimiento. Bueno, entonces 2 fechas distintas. El asunto es que la doble CURP puede ser que fallezcas, te cruzan con el registro civil, pero si no es la misma CURP que tienes con nosotros, pues no nos enteramos y seguimos pagando.
Hay algunos que nos avisan, hay gente muy honesta, pero hay otros que se quedan por ahí hasta que descubrimos que ya hubo un fallecimiento. Mientras pues está cayendo, ¿verdad? Y si es confiable, la pregunta lo pregunto con todo respeto, ¿es confiable el cruce? El cruce, es decir, sí hay información confiable. Sí, bastante confiable. Ahorita nos están saliendo algunos que ya habían fallecido o que están fuera del país, por eso la prueba de sobrevivencia es esta, ¿no? Te quieres cambiar al banco, me dicen, es que estoy en Chicago. Bueno, las reglas de operación dicen que para quien vive en México, pero si viene de Chicago y nos demuestra que está aquí y que tiene casa aquí, se le entrega el apoyo. Aunque se vuelve a Chicago. Pues ya es asunto de él, ¿no? Porque no podemos nosotros hacer más que compruebe. Lo que sucede que muchos paisanos no pueden regresar, entonces tampoco les podemos entregar la tarjeta ni renovar, y ahí desafortunadamente se tiene que suspender el apoyo. Sí, digo, muchos se van con el hijo, con la hija, y allá se están meses, ¿no? Y les puede tocar el trámite mientras están allá. Entonces, sí, muy complicado. Incluso hay gente que está fuera por viaje y se nos complica. Pero estamos dando oportunidades. Hoy, por ejemplo, pagamos en todo el estado lo que se llama los rezagados, es decir, los que no cobraron en el operativo. Te hablo de 3,000 sonorenses. 2,000 de ellos en Hermosillo, 1988, con mayor exactitud. Y en Hermosillo estamos pagando hoy a los que se apellidan con A, de la A a la F. A la F. Mañana, eso estamos pagándolo en Las Minitas y en Prodeama, se llama, que está atrás de la comandancia, es el adulto mayor. Sí. Entonces estamos pagando hoy a los que su apellido empieza con A la G, a la F, y que no cobraron, rezagados les llamamos. Pues. Digo, es el caso de mi mamá, pues que no le avisaron. Yo sostengo que mi mamá estaba hablando por teléfono y nunca contestó. Es muy probable. Y luego se enoja porque digo estas cosas, ¿no? Mi linda viejita de 89 años. Ya no puede ir a cobrar y va mi hermana como auxiliar. Entonces a ellos les toca ir a Las Minitas hoy, porque se apellida Bringas mi mamá, y los demás en Prodeama, dependiendo si están al norte o al sur de Hermosillo. Mañana les toca a los de la G a la N y pasado mañana, sábado, se les va a tocar a los de la O hasta la Z. Hasta la Z. Y ahí sí se acaban los rezagados porque ese dinero lo trae el banco. Entonces, si ya no pueden cobrar, y cuando dejan de cobrar 2 veces, el sistema los da de baja. Entonces, a ver, los rezagados, ¿qué están cobrando? ¿1 o 2? Siempre se cobra 2 meses, ¿no? 2 meses. Están cobrando ahorita mayo y junio. Bien. Digo, pagamos 37,000, nos faltaron 3,000. Pero dimos esta oportunidad hoy en todo el estado y Hermosillo hoy, mañana y pasado. Bien. Maestro, pues te agradezco mucho que hayas podido venir a platicar. ¿Algún otro dato interesante para la audiencia? Al contrario, siempre agradecerles a ustedes. Le comentaba yo a alguien que nosotros pues aplicamos 5 millones de vacunas. No te consta que no hicimos ningún anuncio, ninguna nada. Ustedes solamente nos estaban ayudando, apoyando, y ese es un agradecimiento muy importante que tenemos con ustedes. Lo mismo que ahora te agradezco mucho, Sergio, esta oportunidad de informarle a la gente para mantener pues siempre en un mejor acercamiento y sobre todo que la gente reciba los apoyos. En este caso, que ningún adulto mayor, ninguna persona con discapacidad se quede sin su pensión. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ti. Hasta luego. Es Jorge Tadí Bringas, es el delegado en Sonora de la Secretaría del Bienestar.